¿Sabías que en Estados Unidos existen lugares que desafían toda lógica? Desde rocas que se mueven solas hasta extrañas desapariciones en zonas misteriosas. Hay rincones en el país que ni la ciencia ha logrado explicar. En este video vamos a explorar los 10 lugares que siguen sin explicación y te sorprenderás con los enigmas que esconden. Número 10. Las rocas caminantes. Ubicadas en la playa Racetrack en el Valle de la Muerte, en California, son uno de los fenómenos naturales más intrigantes del mundo. Estas piedras, algunas de las cuales pueden pesar hasta 300 kilos, se desplazan por sí solas, dejando surcos de decenas de metros en el suelo del lago seco. Aunque nadie ha sido testigo directo de su movimiento, investigaciones sugieren que una combinación de viento, hielo y barro podrían ser la clave. Durante las noches frías, una delgada capa de hielo se forma alrededor de las rocas. Al derretirse con la luz del sol, la superficie se vuelve resbaladiza, permitiendo que vientos suaves logren moverlas lentamente. Este enigmático proceso ha desconcertado a científicos y visitantes durante décadas, convirtiendo a la playa Racetrack en un lugar emblemático y misterioso del desierto californiano. Número 9. La Mansión Winchester. Es un edificio enigmático ubicado en San José, California. Fue construido por Sarah Winchester, heredera de la fortuna generada por la invención del rifle Winchester, a quien se le atribuyen varias leyendas paranormales. La construcción de la mansión continuó durante 38 años sin un plan arquitectónico claro. Esto dio lugar a un laberinto de pasillos, escaleras que conducen a ninguna parte, puertas que se abren a muros y habitaciones secretas, lo que alimenta la idea de que fue diseñada para confundir a espíritus vengativos. Se dice que Sarah creía estar siendo perseguida por los fantasmas de las personas que murieron por las armas Winchester. La teoría sostiene que la constante construcción y las excentricidades del diseño fueron una manera de apaciguar o confundir a esos espíritus. Y si te lo estabas preguntando, la mansión Winchester está abierta al público. Puedes visitarla en San José, California. Se ofrecen distintos tipos de recorridos, desde visitas guiadas regulares hasta tours especiales centrados en lo paranormal. Número 8. Hoyo sin fondo de Mel. Es uno de los misterios más intrigantes y controvertidos de Estados Unidos, ubicado cerca de Ellensburg, Washington. Este supuesto pozo infinito ha generado teorías que van desde lo paranormal hasta conspiraciones gubernamentales. En 1997, Mel apareció en el programa de radio Coast to Coast, convirtiendo el caso en un fenómeno nacional. Mel Waters, un granjero que popularizó la historia en los años 90. Se trata de un pozo vertical de origen desconocido que parece no tener fondo. Mel afirmó que arrojó objetos como piedras, neumáticos e incluso un animal muerto, y nunca escuchó el sonido de impacto. El agujero tendría un diámetro de aproximadamente 3 metros y estaría rodeado de una extraña energía. También aseguró que científicos midieron el hoyo con un carrete de hilo de 24 kilómetros y nunca llegaron al fondo. Según Mel, arrojó el cadáver de un coyote al pozo y días después vio el mismo animal vivo pero sin ojos. El Servicio Forestal de Estados Unidos y el Departamento de Recursos Naturales de Washington investigaron pero nunca encontraron el hoyo. Algunos escépticos sugieren que Mel inventó la historia, ya que no hay pruebas físicas ni coordenadas exactas. Número 7. Las luces de Marfa. Son esferas luminosas que aparecen en el desierto cerca del pueblo de Marfa, en Texas. Se las describe como bolas de luz blancas, amarillas o rojizas. Flotan, se dividen, cambian de dirección y velocidad o desaparecen repentinamente. Se ven principalmente al anochecer o de madrugada en la zona de la carretera 90 y el Mitchell Flat. Se reportan desde 1883, cuando vaqueros y colonos las vinculaban a fantasmas de nativos o espíritus conquistadores. Ask 100 different people about the Marfa Lights and you'll probably get 100 different answers about how many there are, how big they are, what color they are, and how close you can get to them. The one thing most folks seem to agree on, though, is that if you'll come to this spot off Highway 90 about this time of day, pretty soon you'll notice that there's something out there and nobody knows exactly what it is. Testigos, incluidos pilotos, científicos y policías, juran que las luces flotan a ras del suelo, suben a gran velocidad o se separan en múltiples esferas, algo que no coincide con fuentes conocidas como linternas, drones o reflejos. En 2004, un equipo de la Universidad de Texas instaló cámaras y sensores.
Captaron las luces, pero no encontraron fuentes de calor, radiación ni señales electromagnéticas. Aunque hay teorías, ninguna logra explicar con exactitud todas las características de las luces. Número 6. Georgia Guidestones. Las Georgia Guidestones fueron un misterioso monumento de granito ubicado en el condado de Elbert, Georgia, conocido como el Stonehenge americano. Este conjunto de piedras, erigido en 1980, generó fascinación y controversia por sus mensajes crípticos y su origen anónimo. Se dice que fueron encargadas en 1979 por un hombre usando el seudónimo R.C. Christian, que jamás reveló su identidad real. El nombre es una referencia a Christian Rosencrantz, fundador mítico de la sociedad secreta Rosacruz, lo que alimentó sospechas de vínculos con grupos ocultistas. Las 6 losas de granito, cada una de 6 metros y 110 toneladas, estaban alineadas con eventos astronómicos, solsticios, equinoccios y la estrella polar. También contenían mensajes crípticos y polémicos, como las 10 reglas grabadas en 8 idiomas, incluidos jeroglíficos, egipcios y sánscrito, que sugerían un plan para una nueva era de la razón, con frases como mantener a la humanidad bajo 500 millones de personas, guiar la reproducción sabiamente, mejorar la aptitud y la diversidad, unir a la humanidad con una lengua universal. En la madrugada del 6 de julio de 2022, una explosión destruyó parcialmente una de las losas principales. Las autoridades confirmaron que fue un acto intencional usando explosivos. Horas después del ataque, las autoridades demolieron el resto del monumento, alegando un riesgo de colapso. Muchos apuntan a grupos de extrema derecha o anti-nuevo orden mundial que veían las Guidestones como un símbolo de control global. Otros sugieren que el mismo gobierno o élites buscaban borrar el monumento para ocultar su agenda. Y teorías marginales proponen que R.C. Christian o sus herederos ordenaron su destrucción para evitar más polémicas. El caso sigue abierto, pero sin avances. Número 5. La zona del silencio. La zona del silencio, en Utah, asociada al Dogway Proving Ground, es un lugar rodeado de misterio debido a su conexión con fenómenos extraños, actividad militar ultra secreta y teorías conspirativas que desafían explicaciones convencionales. Es una instalación militar de 1.300 kilómetros cuadrados, creada en 1942 para probar armas químicas, biológicas y tecnología avanzada. Está cerrada al público y hasta los satélites tienen zonas censuradas en mapas. Esto alimenta teorías sobre experimentos clasificados. En julio de 1952, pilotos de un avión comercial reportaron 7 objetos discoidales brillantes sobrevolando Dogway. La Fuerza Aérea lo investigó bajo el proyecto Libro Azul y lo clasificó como no identificado. Residentes cercanos han reportado explosiones silenciosas, luces pulsantes y figuras humanoides cerca de la base, incluido en zonas deshabitadas. Desde los años 70 se han encontrado vacas y coyotes muertos con cortes quirúrgicos, sin sangre ni órganos extraídos. Aunque el gobierno lo atribuye a depredadores, muchos creen que son experimentos militares o extraterrestres. Algunos visitantes ilegales, como exploradores urbanos, afirman que en zonas de Dogway no funcionan radios GPS o celulares. El ejército niega esto, pero la falta de transparencia mantiene viva la teoría de campos de interferencia artificiales. El 95% de las actividades en Dogway son clasificadas. Cualquier fenómeno anómalo se atribuye a pruebas rutinarias, y sin acceso a la zona es imposible verificar. También, el perímetro está vigilado con cámaras, drones y patrullas. En resumen, un laboratorio ultrasecreto con historial de fenómenos extraños y un imán para teorías que mezclan ciencia ficción con posibles realidades ocultas, experimentos humanos, tecnología alienígena o simples mitos. Número 4. El misterio de Coral Castle. El misterio de Coral Castle se centra en la asombrosa hazaña de ingeniería realizada por Edward Lidscalny. Este hombre, de baja estatura y complexión delgada, construyó una estructura monumental utilizando enormes bloques de coral, todo ello sin la ayuda de la maquinaria moderna que conocemos hoy en día. Trabajó en secreto, principalmente de noche, y se negó a revelar sus métodos. Los testigos ocasionales informaron haber visto cómo movía los bloques con aparente facilidad.
pero nadie pudo descifrar cómo lo hacía. Las teorías varían, desde el uso de palancas y poleas hasta el conocimiento de secretos antiguos relacionados con el magnetismo terrestre. Se estima que movió y colocó más de 1000 toneladas de roca coralina. Los bloques se encajan con una precisión asombrosa, lo que sugiere un alto nivel de habilidad y planificación. La precisión de algunas de las piezas y su peso es algo que desconcierta a ingenieros hasta el día de hoy. A pesar de los intentos de los ingenieros por recrear sus métodos, nadie ha podido explicar completamente cómo logró esta hazaña. Eso ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que poseyera conocimientos que se han perdido con el tiempo. Se dice que construyó el castillo de coral en memoria de una mujer de la que estaba enamorado. Se supone que ésta llegaría a Florida para conocerlo en persona, pero nunca se presentó. Ubicado en Florida, actualmente sirve como atracción turística privada y se encuentra abierto al público. Número 3. Stonehenge subacuático. El Stonehenge subacuático del lago Michigan es un hallazgo arqueológico que ha generado gran intriga y debate debido a varios factores que lo hacen particularmente enigmático. La estructura, descubierta en 2007, se estima que tiene alrededor de 9000 a 10000 años de antigüedad. Esto la sitúa en un periodo prehistórico significativo, mucho antes de la formación del lago Michigan como lo conocemos hoy. En ese momento el área no estaba sumergida, lo que plantea preguntas sobre quiénes construyeron la estructura y por qué. Se trata de una serie de piedras grandes dispuestas en un patrón circular, similar al famoso Stonehenge en Inglaterra. Una de las piedras presenta una posible talla de un mastodonte, un animal extinto hace miles de años. Esta talla, si se confirma, sería una evidencia crucial de la antigüedad. La ubicación submarina de la estructura dificulta la investigación exhaustiva. Las condiciones del lago Michigan, como la visibilidad limitada y las corrientes, complican las excavaciones y el estudio detallado. El propósito de la estructura sigue siendo desconocido. Se han propuesto teorías que van desde un sitio ceremonial hasta un marcador geográfico. Número 2. El Triángulo de Bennington. Es una zona conocida por una serie de desapariciones inexplicables ocurridas entre 1945 y 1950. Alrededor de 10 personas desaparecieron en esta área sin dejar rastro, incluyendo casos emblemáticos como el de Paula Weldon en 1946, un estudiante de 18 años que se esfumó caminando por el sendero de los Apalaches, a plena luz del día y con testigos. Su cuerpo nunca se encontró. También el caso de James Stafford en 1949, un veterano de guerra que desapareció de un autobús en movimiento. Los pasajeros juraron que estaba sentado, pero al llegar a la parada solo quedaron sus pertenencias. Y en 1950, Freda Langer, su cuerpo apareció 7 meses después en un lugar ya revisado por equipos de búsqueda sin signos de animales o heridas. En varios casos, las víctimas aparecieron en áreas que habían sido rastreadas exhaustivamente, como si hubieran sido colocadas allí. Ninguna de las desapariciones tuvo robos, secuestros o conflictos personales que las explicaran. Testigos reportaron luces flotantes, silbidos sobrenaturales y una sensación de ser observados en la zona. Aunque se han propuesto explicaciones, ninguna cubre todos los casos. No hay restos de ataques ni marcas en los cuerpos hallados. Las víctimas desaparecieron en condiciones climáticas estables y en áreas no peligrosas. Tampoco hubo patrones de violencia ni conexión entre las víctimas. Algunos sugieren que el área tiene alteraciones en el campo magnético que causan desorientación, similar al Triángulo de las Bermudas, pero no hay estudios concluyentes. Los bosques son densos, con barrancos y cuevas ocultas, pero las víctimas eran locales que conocían la zona. Entre los años 40 y 50 no habían cámaras, GPS o drones para investigar a fondo. Aunque el área es segura para excursionistas, el misterio atrae a curiosos. Y eso sí, el sendero de los Apalaches está bien señalizado. Algunos visitantes aún reportan malas vibraciones o luces extrañas. Número 1. La Caldera del Diablo. Es una cascada en el río Brule, localizada en el Parque Estatal Judge C.R. Magny State Park, en el noroeste de Minnesota, cerca de la frontera canadiense. Este lugar ha desconcertado a científicos y curiosos durante décadas. Lo que hace tan peculiar es que el río Brule se divide en 2 cascadas. Una continúa su curso de manera habitual, mientras que la otra desaparece misteriosamente en un agujero en la roca, conocido como la caldera.
El misterio radica en que nadie ha podido determinar a dónde va el agua que se sumerge en la caldera. Se han realizado diversas investigaciones y se han propuesto varias teorías, pero ninguna ha sido concluyente. Para resolver el misterio, personas arrojaron objetos como troncos, pelotas de ping-pong, tintes, incluso GPS, pero ninguno reapareció, alimentando mitos sobre un agujero sin fin o fuerzas sobrenaturales. Esto se debió a que las corrientes turbulentas en el fondo destruyen o atrapan los objetos antes de que resurjan río abajo. En el 2016, hidrólogos midieron el caudal del río y descubrieron que el volumen del agua antes y después de la cascada era casi idéntico, confirmando que el agua regresa al cauce principal subterráneamente. Sin embargo, aún no se ha identificado el punto exacto de la resurgencia, lo que mantiene un velo de incertidumbre. La zona está compuesta por riolita y basalto, rocas duras que no permiten la formación de cuevas o tubos de lava, descartando las teorías iniciales sobre sistemas subterráneos complejos. Esto hizo que la desaparición del agua fuera aún más desconcertante para los geólogos. Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte. También te dejo esos videos que YouTube piensa que te pueden gustar.